Compañeros, les vengo a explicar el ejercicio fase 5 de programación 1. Lo consiste en crear un juego de rol que un usuario ingresa una longitud de contraseña y nos va a generar una contraseña válida e inválida, y eso nos va a dar unos cofres, nos va a acumular unos puntos, y en caso tal que no sea un cofre bueno nos va a penalizar con puntos negativos. Lo primero es importamos la librería random y string, que nos va a permitir la random crear, manejar las caracteres aleatoriamente, y el string nos va a permitir unir la contraseña en una cadena de texto. Creamos tres excepciones principales, que la primera excepción es la longitud inválida de error. Cuando el número que ingresa es menor a 8, nos va a generar un error y nos va a decir que ingrese un número mayor a 8. Hasta que ingrese un mayor a 8 nos va a seguir generando el problema. En caso tal que el problema, el número, la longitud sea ingresada una letra y no un número, nos va a generar que dice una excepción que nos va a decir que ingrese un número entero. En caso tal hasta que lo ingrese, él siempre va a exigir el mismo error hasta que ingrese un número entero. Y en caso tal que sea menor a 8, pues volverá a generar el mismo error. Tiene que ser mayor a 8 diferente a una letra. En la clase contraseña inválida es cuando no cumple las contraseñas. La contraseña generada aleatoriamente nos va a generar un cofre y nos va a guardar esto nos va a decir que si esta contraseña no es válida, nos la va a guardar y nos lo va a representar en un cofre más adelante con un puntaje que viene siendo un cofre maldito, pues porque la contraseña no cumple con las condiciones. La clase contraseña nos va a generar y validar las contraseñas. Nos vamos a crear un atributo especial que nos va a guardar una cadena con unas características, con unos caracteres especiales que la vamos a utilizar de manera compartida en todos los métodos que vienen a continuación. Creamos un constructor que nos va a validar pues que la longitud siempre sea superior a 8. En caso tal pues que no siempre nos va a retornar el error hasta que hasta que el número sea adecuado a la longitud. Nos la va a guardar en longitud y el set valor nos lo va a dejar en vacío. Creamos la método generar, creamos una variable de todos que nos va a guardar y nos va a concatenar cada una de las condiciones que nos exige: una minúscula, una mayúscula, un dígito y una especial. Esta luego la utilizamos en la lista. Luego creamos una variable de intentos que la inicializamos en 0. Creamos en while true, que a lo más inicie nos va a sumar intentos más 1. Creamos la lista de las obligatoriedades. Entonces creamos lista y vamos a llenarla con un carácter especial, minúscula, mayúscula, un dígito y una característica especial. Nos la llena esas 4 posiciones. Luego creamos otro ciclo aparte para rellenar el resto de las 4 otras posiciones que necesitamos. Como ya tenemos la variable todo, esta variable todo la vamos a integrar y que nos genere unos caracteres aleatoriamente de cada una de estas condiciones. Y lo recorre hasta que termine de llenar la longitud o la lista. Luego llamamos al sufle para mezclar, como ya tenemos la contraseña creada, que nos la mezcle y nos la dé aleatoriamente. Luego vamos otra vez a revisar que la contraseña generada si haya cumplido o si se haya generado bien, y nos la vamos a recorrer por resultado para saber si la contraseña sí tiene todos los caracteres pues, que se exigió en la longitud que ingresó el usuario. Revisemos que no haya caracteres repetidos, entonces decimos que en la posición -1 sea, y si es igual a la posición +1, entonces lo que vamos a decir es que no retorna un valor y nos va a decir que el resultado es pues una contraseña inválida porque hay un valor repetido y nos retorna el valor. Y creamos una condición que nos permite generar, cuando la longitud es demasiado grande y no se pueda generar una contraseña válida, entonces lo que nos va a decir es que se agotaron cada una de las listas de mayúsculas, minúsculas y especiales. Entonces nos va a decir el error que la contraseña no es válida porque no va a cumplir con las condiciones. Creamos el método validar, que primero lo que hace es validar que la contraseña, el valor sea un valor lleno, o sea, que haya un valor en valor, y en caso tal que no lo valida hasta que no genere una contraseña. Luego que tengamos la contraseña general, le vamos a decir que vamos a guardar el valor y vamos a recorrer P, que es diciendo lo que si P es menor que 8, la contraseña es muy corta. Lo vamos a condicionar diciendo si tiene una mayúscula, en caso tal que tenga mayúscula true, en caso que tenga minúscula, que no tenga mayúscula nos da un false y nos va a decir que él no cumple con las condiciones. Lo mismo minúscula, si tiene minúscula un true, y en caso tal nos va a decir que falta una letra minúscula. Lo mismo el dígito y lo mismo las especiales. También comprobamos que no haya un carácter repetido. En caso tal que cumpla todas estas condiciones, nos va a generar una contraseña válida. Luego creamos un método constructor que nos va a validar que el valor siempre tenga un valor distinto a vacío, y en caso tal nos va a volver a generar la contraseña. Creamos la contraseña padre, que es cofre, que nos va a guardar tres atributos, y nos va a crear un método, y creamos un método abrir que nos va a permitir demostrar qué cofre es y el puntaje que se acumuló o que se obtuvo por ese cofre. Creamos las 4 clases hijas, que son cofre común, cofre raro, cofre legendario, cofre maldito, que van a estar con sus 3 atributos, sus 3 valores, y el método abrir, que nos va a representar el nombre y los puntos que se acumularon o que se perdieron. La clase jugador cazador, que nos va a permitir manejar el flujo del juego. Lo primero que hacemos es crear una lista de cofres válidos que nos va a permitir saber qué cofre es de mayor a menor importancia.
Creamos el método constructor self para inicializar el puntaje y la ronda, el método pedir longitud que nos va a validar que nos ingresa el dato, la longitud del usuario, luego nos valida que sea un número y no una letra, y luego que sea mayor que 8 la longitud. Después de que se verifica y se valida la longitud, ya pasamos acá en elegir cofre. Entonces, sí, en caso tal que la contraseña sea válida, no sea válida, nos va a retornar un cofre maldito. Y en caso que sea inválida, que sí sea válida, nos va a dar un cofre de los cofres elegidos de manera aleatoria y nos va a retornar el cofre elegido. Creamos el método jugar que nos va a mostrar el puntaje y nos va a decir la ronda en que vamos. Llamamos el método pedir longitud para que el usuario ingrese la longitud. Se genera la contraseña, generamos la contraseña, validamos la contraseña que sea una contraseña válida y no sea una contraseña vacía. Se elige el cofre, en caso tal que sea un cofre válido es true, en caso de que sea válido es un cofre false. Y nos va a reimprimir el cofre y nos lo abre y nos va a acumular el puntaje que tiene el cofre y nos va a retornar ese puntaje. Nos dice, la contraseña está generada, validamos, acá se valida la contraseña, que en caso tal pues que la contraseña cumpla con las condiciones, en caso tal que la contraseña no cumpla con las condiciones, nos va a generar una contraseña inválida y nos va a decir un false, que en una razón, y esta razón nos va a generar un cofre maldito. Y ya después de que se valida, se elige el cofre, dependiendo si es válido, lo abre, se acumulan los puntajes dependiendo de cada ronda, se dice el puntaje total, se crea el método iniciar que nos va a mostrar las condiciones del juego, cómo se juega, los puntos y todo esto. Creamos un while true que nos va a permitir elegir pues que si el usuario quiere seguir intentando o si no, en caso tal que ingrese una letra distinta o esa n, siempre hay un error. Y luego para finalizar el fin del juego, en caso tal que elija S, va a permitir jugar otra ronda. En caso tal que elija N, va a terminar el juego y nos va a mostrar el mensaje de fin del juego, nos imprime el puntaje general, las rondas jugadas, y dependiendo del puntaje nos va a decir si fue bueno, si fue malo. Inicializamos el juego con juego y llamamos el método jugar cazador, y luego iniciamos el juego iniciar, que con el método iniciar. Entonces ahora vamos a comprobar que si el juego funciona. Entonces acá le decimos 7. Entonces nos dice, tiene que ser mayor a 8, pongo una letra, tampoco me dice nada, si pongo 8 me genera la contraseña. Entonces si pongo diferente a nada, o R, o letras, entonces si yo quiero seguir le pongo S y me va a decir que si pongo una contraseña muy alta, me va a dar un error porque se agota el universo, entonces no se cumplen las contraseñas. Si pongo una más baja, me va a generar un cofre bien, y en caso tal que yo no quiera seguir, le doy N, y me va a decir que el punto y el fin del juego, los puntos acumulados, las rondas, y me dice el cazador que soy. Con esto finalizamos, compañeros.